Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan y a las personas que nos siguen en nuestras redes. Sean bienvenidos. Es un gusto poder compartir de nuevo la palabra. Y hoy el mensaje le he titulado Confesión de Fe. Confesión de Fe es algo muy general en denominaciones, religiones evangélicas sobre todo. La propia religión católica también tiene su confesión de fe. Es una serie de conceptos doctrinales en los que creen y lo plasman en un libro o en muchas hojas donde ellos establecen en qué creen. Confesión de fe. Pero ¿dónde nació la confesión de fe? La pregunta. ¿Y qué significa la confesión de fe? Bueno, yo creo que lo vamos a entender, número 1, con los textos bíblicos y número 2, con la historia. Con la historia. Es importante seguir la historia y qué significaba esto. Si me acompañan por favor a Romanos capítulo 10, verso 9, dice así, ponla por favor en la pantalla, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eh, una es una la Biblia. Este texto es muy significativo y pareciera como si no pareciera. Este es el fin de toda persona que quiere buscar y seguir a Dios, ser salvo, caminar con fe, caminar al lado de Dios, ¿sí? Pero la oración que eh, propiamente que dice aquí, no, no es así como tal, es una certeza, es una decisión y es un compromiso ante Dios, como lo vamos a ver, ¿sí? Porque de acuerdo a esto, y tú puedes buscarlo en la red, ¿qué es la confesión? ¿Hay alguna confesión para ser salvo, para aceptar a Jesús? Incluso es una doctrina que defienden muchas denominaciones. Y puedes encontrar muchísimas formas de establecer esta supuesta oración donde tú ya eres cristiano, eres salvo con una simple oración. Fíjate bien, más o menos hay muchísimas, pero te voy a dar un ejemplo de lo que es una oración que andan predicando o que lo toman de bandera para que decirte, tú solamente con que decidas que quieres seguir a Cristo y lo aceptes en tu corazón, ya eres salvo y eres una nueva criatura, ya Dios va a estar y habitar en tu corazón. Pues qué fabuloso sería, ¿no? Sería fabuloso porque entonces derribamos esfuerzo, sacrificio, derribamos, ¿cómo se dice? Requisitos que pide la Biblia, vamos, cortamos camino y en este momento tú puedes, con una confesión, ser cristiano y poderte morir del cielo. Pues es muy fabuloso, ¿no? Mira, te voy a leer un ejemplo de este tipo de oraciones. Encontré una de estas muy corta. Así es. Cuando alguien entra en una congregación cristiana, le dicen, después de que escucha, ay hermano, tú puedes ser nuestro hermano el día de hoy, tú hoy puedes ser ya de nuestra iglesia. El día de hoy con una oración y hasta el pastor dice, ven, repite conmigo. Vamos a hacer una oración. Así como cuando tú te casaste y te dijeron, repitan esto. Te acepto como esposa, como esposo, en las buenas, en las malas, en salud, enfermedad, y la persona va a estar repitiendo, como si fuera un voto. Así les dicen, mira, repite conmigo estas palabras. Jesús, Señor Jesús, te necesito.
Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el valor de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y promete serte fiel y justo. Gracias, Jesús. Amén. Esa es una oración de fe, una confesión de fe en ciertos lugares donde tú vas, tú puedes acudir. Y luego dice, si hiciste esta oración con fe, felicidades. Has recibido a Jesucristo como tu único Salvador. Recuerda que si lo pediste de corazón, Dios hará cambios en tu vida. Número 2. Dios obra en nuestras vidas. Gloria a Él. Te voy a decir que creo que pienso de esto. Eh, yo realmente estoy en contra y con pruebas en la mano de que una oración así de simple te haga salvo. No, no existe. Más sin embargo, sí es correcto como lo dice aquí en la escritura. Sí, que confesares con tu boca, que si creyeres en tu corazón, número uno. Por eso vamos a hablar hoy de la fe. Hoy vamos a hablar de la fe. ¿Qué necesitas tú para poder obtener la gracia de Dios, obtener su favor, su ayuda, para conocerle? Que creyeres en tu corazón. Número dos, confesares que Jesús es el Señor. Es que estamos no entendiendo los conceptos. ¿Qué es Señor? ¿Qué significa Señor? Usted puede decir, ahí va el señor vecino, ahí va, es un señor. Se les dice señores a todos aquellos que ya pasaron cierta edad o que ya están casados. Igual las señoras cuando están casadas se les dice señoras, antes de casarse señoritas. Y los varones antes de casarse, pues muchachos, ¿verdad? O señoritos o jóvenes, no sé. Pero una vez que se casan son señores. ¿Es el concepto o qué significa la palabra Señor? Es el jefe, la cabeza de una familia. Pero también, ¿qué crees? En el original hebreo significa Señor, es el que manda, el dueño y amo absoluto de tu vida. Ya cambia, ¿verdad? Señor es al que le obedeces. Señor es al que. Por eso dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Ese va a entrar. Señor es el que manda. Señor es al que se le obedece. Antes el Señor era el que se le respetaba y se le obedecía sin chistar a la orden. Muy diferente el concepto de nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, si la oración como tal se lleva a cabo bajo un compromiso y bajo una obediencia, entonces sí estoy de acuerdo. Si habría resultados, ¿por qué no surte este efecto de la oración en muchas denominaciones? Porque vemos que las personas después de que hacen esta oración y ya son parte de esa iglesia o de una iglesia, no cambian, los vemos igual. Igual como tú, como cualquier persona que ni siquiera se interesa en Dios, pecan, viven una vida desenfrenada, una vida materialista, una vida normal, con diversiones, sin tomar en cuenta a Dios o sus mandamientos. No hubo cambio, simplemente fue una oración, pero no hubo compromiso en ello. Ha faltado compromiso en esa declaración de las personas que han hecho esa oración. Ha faltado la obediencia. Muy diferente es que hagas una oración y obedezcas inmediatamente a Dios. ¿Sí? Entonces, vayamos a Romanos para explicar esto. Romanos 6, verso 16. Dice así, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien a que obedecéis? Sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia. Si una persona no sale del pecado, obedece al pecado, se somete al pecado,
Aquí está diciendo, vive en muerte, vive en desobediencia abierta a Dios, es lo contrario. Aunque vaya a una iglesia, aunque rece muchas horas, ore todas las mañanas, cante alabanzas, se sepa el rosario de memoria, no sé, por decirte algo, no falte a la iglesia, no vaya a todos los cultos, haga todas las sacramentos, etcétera, etcétera. Pero si tiene pecado, se somete al pecado, o sea, es esclavo del pecado. Va directo a la muerte eterna. Vive en muerte, vive en desgracia, no tiene a Dios en su vida. O dice, o si se somete a la obediencia de la justicia, o sea, la obediencia de esta palabra. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios, obvio, no la justicia de los hombres. Y la justicia de Dios está aquí, es la palabra. Entonces, cambia todo. La obediencia a la justicia, entonces te da vida, te espera la vida eterna en el cielo, no en la condenación eterna del infierno. Y aparte tienes la bendición de Dios, la ayuda de Dios, caminas con Dios. Eso independientemente de que sigan los problemas y sigan muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para obtener esa bendición de ser salvos, de tener a Dios en tu vida? Que creyeres en tu corazón, ¿sí? Y confesares con tu boca a Cristo, ¿sí? La obediencia, aquí es muy sencillo. Así que, si yo estuviera de acuerdo en una oración así, y lo estoy de acuerdo, solamente en que se obedezca a la palabra. Y si surte efecto, ¿sí? Y hay muchos textos de la obediencia, por mencionarte algo, lo lees en tu casa, en 1 de Pedro 1:22 nos dice que purificando vuestros corazones por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el corazón? ¿O cómo una persona es más justa o es mejor ante Dios? Purificando su corazón por la obediencia a la palabra. Todo se resume en obediencia, ¿no? Y Hebreos 5:8 nos dice también que Cristo, aun cuando era hijo, aun cuando él, siendo Dios, hecho carne en esta tierra, dice, aprendió, dice, aunque era hijo, lo que padeció le llevó a la obediencia, aprendió obediencia por lo que padeció. O sea, se sujetó al Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesita toda persona para lograr la vida eterna, para caminar con Dios en esta tierra y sin engaño, sin que sea real, que realmente camines con Dios, tengas esa certeza, que veas que en todo te ayuda a Dios? Pues fe. Pero recordemos que antes de la fe hay arrepentimiento. Y ya posteriormente hablaremos también qué significa el arrepentimiento. Para explicarte un poco, la palabra fe, actualmente, la palabra fe deriva del latín fides, ¿sí? La palabra fe denota confianza, pero el español no funciona como verbo. No funciona esta palabra de fe, porque no te denota. Lo que sí denota la función de la fe son los verbos creer y confiar, ¿sí? Entonces el sustantivo fidelidad denota confianza y confiabilidad. El concepto bíblico en el último siglo, de la palabra fe, ha sido radicalmente redefinido en ciertos círculos filosóficos y teológicos. Incluso hoy se habla de varias acepciones de la fe. Por ejemplo, para que a la gente le quede más claro, ay, ¿qué es fe? Pues fe es como yo creo en Dios. No, es como te lo dice la Escritura, es como dice Dios que se debe de confiar como Él pide. Pero también se han derivado otros conceptos más, ¿cómo se dice? Más claros, ¿sí? En cuanto a la fe, se habla de confesión de fe, que es el que te estoy hablando el día de hoy. Se habla de fe sanadora o milagrosa. La gente puede tener una fe en milagros o fe en la sanidad.
Fe salvadora, se requiere fe salvadora para que tú puedas ser salvo. También hay fe histórica, donde tú tienes que creer que vino Jesús antes, hace 2000 años, 2025 años. Bueno, más o menos 2028, porque la fecha es inexacta. Estamos viviendo de 3 a 5 años después de nuestra era, todos lo saben. Entonces se calculó más o menos porque no se sabe exactamente en qué fecha vino Cristo. Si así que no se sabe la fecha, pues ya mejor se inventaron el 25 de diciembre. Todos saben que en esa fecha no nació, es por tradición y la añadieron, ¿sí? También hay fe sobrenatural y fe natural. La fe natural es la que tiene toda persona de una forma racional, de una forma intuitiva o una forma humana, llamémosle así, ¿sí? Que ahorita voy a dar un ejemplo de ello. Entonces, para ya cerrar este punto, ¿dónde empezó la fe, la confesión de fe? En la antigüedad. La confesión de fe no existe en en el Antiguo Testamento. Empezó con la verdadera iglesia, a los seguidores de Cristo. Y quiero decirles de una vez, cuando Cristo anunció que a Pedro como líder, que iba a abrir, le daba las llaves del reino, y donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, señalándose Jesús a sí mismo, porque Dios es la roca, no el hombre, ¿verdad? Hizo algo diferente a todo. No, la iglesia no tiene nada, no tiene que ver con religión, ni tampoco tiene que ver con el pueblo judío. Son dos entes diferentes. Incluso Dios, la escritura nos maneja la iglesia algo distinto a los judíos, ¿sí? Entonces, ahí nacieron, de ahí comenzó una nueva forma de servir a Dios, si lo quieres ver así, la verdadera forma de seguirle y la verdadera forma de Dios relacionarse ahora con el hombre a través de Cristo, que es el mediador. Y te voy a leer algo, en la primera época, en los primeros años, en el primer siglo, ser Cristo realmente era desafiar a todo mundo. Era desafiar a la religión existente, era desafiar a las autoridades, era desafiar todo concepto humano en donde se le obedecía a Dios. Quiero decirte que en aquel entonces los césares eran considerados como el Dios físico en esta tierra, como dioses, y todos se tenían que arrodillar ante él. Ningún judío, verdadero judío, que sabe que el primer mandamiento es adorar al Dios verdadero y único, no te podías postrar ante un hombre. Ni aun así fuera el presidente, ni aun así fuera quien fuera. Y los verdaderos cristianos tomaron esa postura. No se arrodillaban ante el César y confesaban que el único Dios estaba en el cielo, pero vivía entre ellos en la tierra. Y eso enfureció a los césares romanos, que desataron persecuciones contra los cristianos y murieron. La historia no te dice cantidades, ¿sí? Te dice que eran genocidios literales. O sea, miles, cientos de miles murieron por la fe en Cristo. Entonces, fíjate bien cómo era la confesión de fe. En aquel entonces te voy a leer una porción de este libro, se llama El Mártir de las Catacumbas. Una persona que fue testigo de cómo se vivía la fe en aquel entonces. Y aquí en especial había una persona que no era ni gentil ni judío, sino que era romano. Los romanos persiguieron a los cristianos. Y esta persona que se llamaba Marcelo era un alto funcionario militar. En aquel entonces los militares eran los más poderosos y ricos. Era una riqueza. Es como el día de hoy el que sube a la política. Ganan hasta más que el presidente algunos, los políticos de abajo. Imagínate, en aquel entonces estar en la milicia era un alto rango, era vivir en riqueza.
vivir con alto honor, vivir en la alta sociedad. Pero esta persona se interesó en los cristianos. Él vivía como, él veía y fue testigo en el Coliseo Romano como todos, la diversión era la siguiente, era que los leones se comieran a las personas o que soltaran perros, perros como los que tú conoces, peligrosos, Bull Terrier, no sé, otras razas, se los dejaban ir directa a las personas y eran muertos, eran mordidos, eran destazados y todos como si estuviera el cine en vivo, el cine real, estar viendo ahí sangre. Y esta persona le impactaba que esas personas, los cristianos, mueren con la frente en alto. Morían cantando. A él le impactó algo. Unas jóvenes que cuando soltaron a los leones, un grupo de jóvenes cantando y alabando a Dios. Murieron alabando a Dios. Él decía, no es posible. Los soldados romanos, aunque somos valientes y aunque somos asesinos y a veces no tenemos ni conciencia para matar a las personas, somos despiadados. Cuando enfrentamos a la muerte en batalla, ahí temblamos. Y no es posible que estas jovencitas, no es posible que estas personas hasta acepten la muerte con gusto. Es increíble. Y él se interesó en ir a buscar qué esencia, qué era lo que tenían los cristianos. ¿Te digo algo? Los cristianos tenían a Dios, tenían una fe en la cual vivían en medio de lo sobrenatural, vivían con ese Dios que estaba cercano a ellos y podían cantarle a la muerte y podían desafiar al César, ¿sí? Y ellos vivían abajo, no podían vivir en la sociedad porque eran muertos, perseguidos, y estas personas tenían que vivir en las catacumbas, ahí se medio morían, sin recibir el sol, nuestro cuerpo, el hígado no sintetiza ciertas vitaminas, el cuerpo va muriendo, se debilitan las defensas. Si no sales tú a la luz en varios meses, puedes morir. No sé si sabías eso. Y esas personas salían nada más, pero a veces mandaban a personas a buscar comida para otra vez encerrarse, a seguir ¿qué? En sus reuniones, amándose como iglesia, alabando a Cristo, pero también de vez en cuando saliendo y publicando y atrayendo almas. Y había gente increíble que seguía a los cristianos. Y en especial este soldado, él fue comisionado para indagar, buscar el lugar donde se reunían los cristianos para acabarlos. Y él aprovechó eso, pero en lugar de indagar para apresarlos, indagó su fe. Y se encontró con un anciano que le dijo, él le preguntó, ¿cuál es la esencia de ustedes? ¿Cómo es posible que enfrenten a la muerte? O sea, es una vida infrahumana la que llevan y los veo felices, contentos. ¿Qué pasa? Y él lo metió a las catacumbas y le mostró. Ahí en las catacumbas tenían todos los restos de los que morían en los coliseos. Después de que había gran matanza en el Coliseo, por montañas de muertos, los cristianos ahí sí iban en la noche y se arriesgaban a ir por esos cuerpos y darles cristiana sepultura, como decimos el día de hoy. Y este varón le dijo a Marcelo, mira, ven, y le mostró las tumbas. Y en los epitafios de las tumbas llamaba la atención muchos niños, casi bebés muertos. Es increíble, y eso no te ha contado la historia. La historia no te ha contado las atrocidades que se cometieron con los cristianos. Te habla de un holocausto, de Hitler, y todos dicen, ¿cómo es posible que los despellejaban vivos en los campos de concentración?
A Hitler se le adjudican 6 millones de judíos muertos, torturados en los campos de concentración, y la gente dice, ¿cómo es posible? Y también se habla también incluso de la Inquisición católica, donde esta religión llena de sangre persiguió a mucha gente y mató a mucha gente, rebasó a Hitler, mas sin embargo no se habla de eso. Pero, ¿qué crees? No se habla tampoco de las persecuciones, el grado de brutalidad que hubo con los primeros cristianos. ¿Te digo algo? No les importaba matar niños. Niños de 2 años los masacraban. A los niños de 3 años también los aventaban al Coliseo Romano. Eso no te lo cuenta la historia. Y llama la atención que en estas tumbas había más cantidad de niños pequeños. Y fíjate bien, le decía, mira, aquí lee los epitafios. Nada más te voy a leer un extracto porque nos tardaríamos muchísimo. Mejor te recomiendo leer el libro. Dice, aquí también prosiguió el anciano. Hay otros que nos hablan de sus vidas privadas y sus experiencias domésticas. Dice Cecilio, el esposo, a Cecilia Placinda, mi esposa, de excelsa memoria, con quien viví 10 años sin ninguna querella. Qué hermoso, ¿verdad? Sin ningún pleito. Todos los matrimonios hemos tenido pleitos. Dice, sin ninguna querella, en Cristo Jesús, Hijo de Dios el Salvador. Dice, a Domina, este es otro epitafio, mi muy dulce e inocente esposa, quien vivió 16 años y 4 meses y fue casada 2 años, 4 meses y 9 días, con quien yo no pude vivir por causa de mis viajes, más de 6 meses durante los cuales le mostré mi amor como lo sentía. Jamás otros se amaron tanto. Enterrada el día 15 antes de las calendas de junio. Y hay muchos, déjame leerte. Fíjate bien de los niños. Dice, continuaron su recorrido, hallaron muchos epitafios más que mostraban el tierno amor a los parientes muertos. Constancia, de maravillosa belleza y amabilidad, y que vivió 18 años, una joven, y 6 meses, con 10 días y 6 días. Constancia en paz. Simplicio, ese es otro muerto, de buena y feliz memoria, que vivió 23 años y 43 días en paz. Su hermano este monumento le hizo. A Axelstor, nuestro hijo, dulce y querido, el más inocente e incomparable, que vivió 17 años y 6 meses con 8 días, recuerdo de su padre y su madre. Dice, a Januario, dulce y buen hijo, honrado y amado de todos, que vivió 23 años, 5 meses y 22 días. Sus padres, a Laurina, más dulce que la miel, duerme en paz. Otro epitafio, a la santa alma de inocente, que vivió como 3 años, un bebé, 3 años. Domiciano, un alma inocente, duerme en paz. Adiós, oh Sabina, ella vivió 8 años, 8 meses y 22 días, que vivas tú dulcemente con Dios. Una pequeña de 8 años. En Cristo murió el 1 de septiembre Pompeyano, el inocente, que vivió 6 años y 9 meses con 8 días y 4 horas. Hasta supieron exactamente la hora en que murió. Él duerme en paz. A su dignísimo hijo Calpurnio, recuerdo de sus padres. Él vivió 5 años, 8 meses y 10 días y partió en paz el 13 de junio. Un pequeño de 5 años. Imagínate a tu tierno hijo que lo estás viendo crecer 3 años y te lo matan. Fue una atrocidad. Y en todos estos epitafios, lo que le asombraba a este oficial romano, decía, qué hermosos testimonios. Y ahí los escriben. No se ve odio, no se ve orgullo, no se ve que le adornen. En cambio, en las tumbas de mis cementerios romanos, puras exaltaciones de gente que murió, pero que yo sé que no es así.
Qué tremendo. Y Honorio continuó diciéndole a este oficial, algunas veces sepultan 3 en la misma tumba, en otros lugares verás tú, Marcelo, que un mayor número ha sido sepultado en el mismo lugar, porque cuando arrecia la persecución, no siempre hay posibilidad de dedicarle a cada persona atención debida, o sea, no se van abasto para enterrar. Y si no siempre hay la posibilidad de dedicar a cada persona la atención debida, separadamente como se desearía. Más allá hay una placa que señala el lugar de sepultura de muchos mártires cuyos nombres son desconocidos, pero cuyas memorias se bendicen. Señaló una losa que llevaba la siguiente inscripción: Marcela y 550 mártires de Cristo. Esto no te lo cuenta la historia. Y podría, es un libro que a mí me edificó y me volvió a convertir. Dije, qué hermoso es pagar un precio por Cristo. Qué hermoso es seguir a Dios sin importarnos qué nos digan, el que dirán, sin importarnos si la familia nos echa de la casa. ¿Sabías eso? Increíble. Hemos tenido en nuestras filas personas que los han echado de su casa. Y a mí también me echaron de mi casa. Bueno, ya no estaba en la casa, pero me dijeron, aquí ya no vas a entrar, ya no eres mi hijo, porque dejé la religión. Y otros que eran evangélicos, un hijo de padres evangélicos, que se supone que son evangélicos y siguen la escritura, pero cuando él se convirtió, lo echaron de su casa y hasta lo golpearon. Su padre, que eran muy religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ser cristiano no es una apariencia. El ser verdadero cristiano y seguidor de Cristo no es nada más reunirte y aplaudirles a los demás que van bien. Cuando tú te vuelves a Cristo, te empiezas a preocupar por tu familia y le dices a tus parientes, aunque en la iglesia sean unos y en la casa son otros, oigan, discúlpenme, eso es hipocresía, discúlpenme, yo no voy a participar de esa fiesta, yo no voy a participar de esos pecados, y es donde entra el conflicto y el choque, aunque aparentemente todos sean cristianos, ¿sí? Pero finalmente Marcelo hizo su confesión de fe. ¿Sabes a qué se refería la confesión de fe en aquel entonces? Significaba lo siguiente: dejo la religión romana, dejo la religión de los judíos, dejo la religión y confieso a Cristo públicamente, que lo voy a seguir, lo voy a servir, no importa las consecuencias. Y desde ese momento, aquí nos dice este libro que desde ese momento cuando alguien se bautizaba, porque aprovechaban el bautismo para confesar, hacer su confesión de fe, de que iban a ser fieles a Cristo hasta la muerte, y era un compromiso de toda la vida, no con la religión sino con Cristo, de servirle. Los que se daban cuenta, ella se volvió cristiano, ya tenía que vivir escondiéndose, porque desde el momento en que se volvían cristianos, los perseguían. No se aceptaba el cristianismo. Es como si ahorita fueras a Medio Oriente con los musulmanes y dijeras, yo soy cristiano. Están en contra y así te va. Bueno, finalmente, ¿qué sucedió con Marcelo? Dice, 4 días se habían transcurrido desde que el joven oficial salió de su gabinete. Estos días grávidos de acontecimiento para él, días de infinita importancia, de ellos había de depender su felicidad suprema o sus angustias. Empero la búsqueda de la verdad de esta alma anhelante no había sido en vana. Había sido renacida del Espíritu Santo. Encontró a Dios en esas catacumbas. Había llegado a tomar su resolución, su decisión. Por un lado se le ofrecía la fama, el honor y la riqueza. Por el otro lado, la pobreza, la necesidad y la angustia. Con todo, en plena conciencia, él había hecho su elección. Se había vuelto hacia la última sin un solo instante de vacilación. Él había elegido el sufrir aflicción con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres del pecado por un tiempo. A su regreso visitó al general y se acusó ante él. Le informó que había estado entre los cristianos, que no podía cumplir la comisión que se le había encomendado, o sea, de perseguirlos y entregarlos, y que se sometía voluntariamente a sufrir las consecuencias. El general, con la severidad a que se había expuesto, le ordenó que pasara a su cuartel. Y ya, mejor tú puedes leer qué pasó con
Este oficial romano no era cualquier oficial, era un tribuno militar, que significa que es tanto un oficial de la legión romana como un cargo oficial del Estado romano. Él tenía un alto cargo y renunció a eso. Y después tú ves en el libro que es perseguido y finalmente muerto. Cuando él empezó a ver cristianos cómo los mataban, nunca se imaginó que un día él iba a estar en ese coliseo también, iba a morir. Pero ahora por un Jesús que él ni conocía, ni sabía de Jesús. Pero él lo que le interesó, lo que le impactó, esos a quienes siguen. ¿Por qué mueren tan felices? ¿Por qué son tan felices con su pobreza y con su persecución? Y yo no soy feliz con mis riquezas y con mi alto grado de rango de militar. No, no conocía a Dios, no conocía a Jesús, no conocía la verdadera iglesia, pero la conoció y pagó el precio. Entonces, te digo lo siguiente, sí es correcta la confesión de fe, pero siempre y cuando estés dispuesto a todo por esa confesión y te comprometas a obedecer a Dios. Sí es una oración válida de fe, pero siempre y cuando se obedezca y se comprometa. Segunda de Timoteo 2:19. Vamos a leer un poco. Segunda de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí nos damos cuenta que entonces sí es válida una confesión de fe, sí es válida hacer una oración, pero una oración no solamente de emociones y de sentimientos, sino que realmente seas fiel a esa oración y te comprometas con Dios. Ahí ya no importa los ojos del pastor ni de la congregación. Aquí es entender ante los ojos de Dios hice esto. Y Dios me está viendo en todo lugar. Y Dios va a saber si era yo sincero. Si en ese momento fui sincero, Él va a ver mi sinceridad de aquí en adelante. O va a ver mi hipocresía de aquí en adelante. O va a ver mi falta de compromiso. Y aquí dice, conoce el Señor a los que son suyos. A ver, entonces no todos son de Dios. No todos son de Cristo. No todos son verdaderos discípulos. No, solo aquel que le sigue. Y dice, este es el sello. Dice, el que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad, apártese del pecado. No puede servir a Dios con el pecado. Punto. Y te voy a dar un ejemplo de lo que es compromiso. Hubo en una ciudad hace muchos años una persona, una señora ya de edad, que estaba en fase terminal, cáncer cervicouterino, cáncer de la matriz, fase terminal. Fue a la reunión llorando y diciendo, voy a morir. Ya ni las quimios me van a hacer, estoy en la fase terminal. No se pudo hacer nada por el cáncer. Y me preocupan mis hijos, están chicos, los voy a dejar. Y yo le dije, ¿y usted cree que Dios tiene poder? Sí. ¿Cree que Dios pueda hacerse cargo de sus hijos? Pues es que no sé. Y yo le explicaba, le dije, vamos a hacer, ¿qué le parece si hacemos una oración? No como la que acabamos de escuchar al principio. Haga una confesión de fe. No, le dije, haga un compromiso con Dios. Yo sé que Dios escucha, pero solamente a las personas que se comprometen. Usted no tiene nada que perder. Más bien, al acercarse a Dios, más sin embargo, ahorita lo tiene todo perdido. Va a morir. Y número 2, no sé a dónde vaya a ir. ¿Tiene usted la certeza de ir al cielo o de ir al infierno? De ir al cielo no. Porque no he sido buena. Ok, está en pecado. ¿Qué le parece si hacemos un compromiso, una fe, una oración ante Dios? Pero comprométase. Una oración donde usted le diga, si es tu voluntad que me muera, o sea,
Más bien, o sea, ahorita no piense en la ciencia. La ciencia ya la desechó. Piense en que Dios tiene la última palabra. Dígale, yo sé que voy a morir, pero quiero entregarme a ti. Quiero comprometerme a buscarte y a confiar en ti. Y si es tu voluntad sanarme, fíjese bien, le dije, si es su voluntad sanarla, usted se compromete a seguir ese Dios que le va a dar una segunda oportunidad. Dios tiene poder. Y sus hijos no quedarán solos. Y si no es su voluntad sanarla, de todas maneras se la lleva, usted entregue su alma a Dios. Apártese de pecado. Y Dios, después de muerta usted, Él se va a encargar de sus hijos. Porque Él es eterno. ¿Está de acuerdo? Sí. Y llorando y todo hicimos una oración juntos. Señor, si es tu voluntad sanarla, que es probable, aquí está. Ella se compromete a dar su vida por ti si tú le das una oportunidad. Y si no es así, sálvala, salva su alma y encárgate de sus hijos. Y yo estaba seguro que él iba a sanar. Un mes después regresó con los estudios. Me dieron de alta. Nos explican cómo es que ya no está el cáncer, ya no está el mal. Estaba contenta la señora, contentísima. Y le dije, nada más le recuerdo algo. Hubo un compromiso, ¿sí se acuerda? Sí, no voy a dejarte venir, no voy a dejarte buscar a Dios. Uh-huh. ¿Y te digo algo? Ya no regresó. Y se olvidó de Cristo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que Dios te sane de algo si finalmente vas a morir de otra cosa? Yo a veces no enfatizo tanto la sanidad física, sino el alma, la sanidad del alma. Y he conocido a personas que Dios les ha hecho el milagro de sanar de un cáncer, de una enfermedad fea, pero han muerto de otra cosa. Finalmente vamos a morir de algo. No entienden que es más importante la salvación, ¿sí? Pero finalmente todos traicionan la confesión de fe. Le confiesan a Dios con una emoción. En ese momento son sinceros. Yo no digo que no. Hay hasta lágrimas. Pero después de ahí, ¿qué sigue? Si no hay un compromiso, no sirve de nada. Aquí he visto gente pasar. Y no te hablo de años, de ahorita, vienen y Dios les habla y entienden que es su esperanza Cristo y entienden que Él les puede ayudar y se van gozosos y dicen, no voy a dejar de buscar y ya Dios me hizo hablar, me hizo entender y ya no vienen y se les pregunta, oye, ¿no vas a ir? ¿Qué crees? Es que hoy no pude, hay muchos obstáculos, es que hoy viene un pariente. Oye, y la otra semana tenía que lavar porque se me juntó la ropa. Ay, es que sí quiero, yo sé que es importante, es mi alma, pero es que no puedo. Hay muchos obstáculos. Todos estos mártires que murieron van a testificar el día del fin cuando digan, Señor, yo estuve dispuesto hasta que me mataran a mi hijo enfrente de mí y no te negué. Y puso el pretexto de que, o Cristo dirá, estos murieron por mí. Y tú pusiste el pretexto de que no tenías para el camión. O pusiste el pretexto de que ibas a lavar ese día. O ese día te sentías triste, desanimado. Y por eso no fuiste a buscarme. Oye, pero en tu trabajo sí no faltaste. Con desánimo, con problemas, con depresión. Ahí estás en el trabajo, porque ahí te pagaban. Y la vida eterna la despreciaste. ¿O no? Una nube de testigos, una gran nube de testigos, una inmensa multitud de testigos nos van a señalar a los que no paguemos un precio el día de hoy. Ni siquiera tenemos persecución. ¿Sí? Es nada más hacer a un lado la comodidad y hacer a un lado los problemas para que
se te solucionen tus problemas. Ni siquiera Dios se beneficia en que una persona le busque. Dios no se beneficia. Nosotros somos los beneficiados. ¿Sí? Te voy a contar ahora de una persona que tuvo que descender hasta el suelo para entonces encontrar a Dios, a Cristo en este caso. Vayamos a Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Mateo 8, 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente le seguía. Y aquí vino el leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mateo dice que vino el leproso y se le postró ante él. Este pasaje también está en Marcos y Lucas. En Marcos dice algo diferente, dice: y rogándole e hincada la rodilla. Y Lucas dice: se postró rostro a tierra y le rogó. Pero finalmente en los tres pasajes paralelos muestra una actitud de esta persona: humillación, humildad, necesidad, postrándose. Rostro a tierra, imagínate, se tira y pone la cara contra la tierra. Postrarse es tirarse, o hincada la rodilla, como dice otro. Y le rogó, le insistió. ¿Sí? Los tres escritores de los evangelios usan bastante libertad para definir una cosa: la actitud de este leproso, la humildad de este leproso y la necesidad. Cuando Jesús le tocó, ni siquiera hay otros leprosos que desde lejos les dijo: vayan con los sacerdotes, vayan al templo, y en el camino ellos fueron sanados. ¿Sabías tú que la ley mosaica prohibía que un leproso se acercara a las personas? Eran inmundos, eran contagiosos, ¿sí? Cuando Jesús no solamente le dijo: bueno, sé sano, no, se acercó y lo tocó. Imagínate la sorpresa de toda la gente ahí. ¿Cómo es posible que Jesús toque? Entonces Jesús ya fue inmundo también, de acuerdo a la ley mosaica. Mas sin embargo, Jesús con su poder sana la lepra, desapareció. La lepra y su propagación y el efecto destructivo en el cuerpo es un símbolo del pecado del alma. ¿Sí sabías? El cáncer del alma es el pecado que va avanzando y te va matando y va destruyendo el alma, la mata, en el sentido de que te aleja de Dios y pierdes toda oportunidad y mueres en pecado, o mueres con esa lepra que es el pecado, y te presentas ante Dios después de la muerte. Ya no hay nada que hacer, ya solamente hay una sentencia: lo que hayas hecho en esta tierra en vida es lo que vas a recibir de pago. Y nos dice que el pecado es muerte, ¿sí? Ya no se puede hacer nada. Es mentira lo que dice la religión, las religiones, que ya muerto, tienes una oportunidad, aquí orarán por ti, harán sacrificios por ti. Hay quienes hasta se bautizan por los muertos, se bautizan por aquellos que murieron, y me bautizo y confieso a Dios y sigo a Dios por mi hermano que murió. No existe, no hay oportunidad. La oportunidad es aquí, mi amado, es en tierra, es físicamente. Después de la muerte no hay oportunidad. ¿Por qué crees que Cristo vino? Fue su desesperación. No de ver a su creación, ver a los hombres, a las criaturas, que su pecado los arrastraba hasta las llamas eternas. Esa fue su desesperación para traernos una oportunidad, hacer un nuevo pacto, traernos vida. Pero la gente lo malinterpreta mal. Así me quiere Dios, así es tan bueno que no me va a castigar.
A ver, comete tú un ilícito en esta tierra. Es más, secuestra y viola a una muchacha y di, si me agarran, no, les voy a decir que me perdonen, no creo que me lleven a la cárcel, no creo, las autoridades son buenas, el juez es bueno, el policía es bueno, si te agarran infragante o hay una demanda contra ti, ay, que me agarren y me esposen, yo sé que me van a soltar, porque las autoridades son buenas y saben que dentro de mí tengo un buen corazón. Fue la única vez que maté a alguien. Toda mi vida me porté bien. Sí, pero el día que hiciste el delito, mereces castigo. Punto. Pregunta a los pandilleros ahí en El Salvador, a los cuales dicen, ay, deme otra oportunidad, presidente Bukele. No, no creo en eso. ¿Sabes tú que los que entran en la cárcel, todos esos pandilleros que mataron a mucha gente, que ni respetaron a su madre, que le cortaron la mano a su hermana, o sea, porque no le dieron para la droga, o qué sé yo. ¿Sabías tú que no van a salir de ahí? No hay ni amparos, no hay ni fianzas, no hay nada. Y hay unos que ruegan, oiga, como un pandillero le digo, todos tenemos una segunda oportunidad, deme la oportunidad de mostrarle que ya cambié. No, mi amado, no, mi amigo. Ya lo que cometiste y lo que viste, lo que hiciste, ya tiene su justo castigo. Y aunque lloren y griten, y nadie puede ver a su familia jamás. Es como enterrado en vivo. Los enterraron enterrados vivos. Nadie puede salir de esa cárcel y nadie puede visitar. No hay visitas. Y ahorita ya los que están delinquiendo ya le están pensando. ¿Por qué crees que aquí las cárceles en México y en otros países no funcionan? Porque saben que a la cárcel van a salir, o porque hay corrupción y se prestan a un buen pago, o porque buena conducta, o porque las cárceles no, ya con los derechos humanos hacia los delincuentes, ya no funcionan igual, ya viven cómodamente, tienen hasta tele. Por eso cuando salen vuelven a delinquir. Una pregunta de un periodista dijo el día de hoy, creo que aquí las cárceles no están funcionando, o el sistema legislativo no está funcionando, porque se supone que se deben de regenerar, se supone que incluso hasta deben de tener miedo a entrar a una cárcel, y no es así. Entonces, ¿tú crees que Dios va a decir, ay no, de todas maneras, aunque haya muerto por todos, de todas maneras a todos entran? Disculpa. No. Bueno, este leproso, vamos a ver varias características. En los versos 2 y 3 que acabamos de leer de Mateo 8, nos dice que tenía un temor, o sea, se le acercó incluso hasta como diciendo, hijo, le voy a ser rechazado de acuerdo a la ley mosaica. Es más, no me imagino la escena, pero seguramente cuando se acercó todo el corredero de gente. ¿Por qué? Porque un leproso podía contagiarlos y no la contaban. No existían vacunas. Quiero decirte que hasta el día de hoy, investigando, porque dicen, ay, la lepra ya está erradicada. No es cierto. Sigue habiendo miles de contagiados a nivel mundial, pero no se nota. Y donde dicen, bueno, ¿y hay tratamiento efectivo? No, sí, sí, nos dicen ciertos medicamentos. Bueno, ¿y es curable la letra? Yo pregunté en Google. ¿Y la letra es curable? El día de hoy, no en el tiempo de Jesús, el día de hoy. Dicen, es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Ay, lo mismo dicen del cáncer. La gente está muriendo de cáncer con todos los medicamentos oncológicos que existen. A ver, y la pregunta es, ¿y si ya está avanzada la lepra? No me van a contestar o me van a decir, pues es que ya avanzada como el cáncer, ya es incurable. Entonces la ciencia no te está resolviendo la enfermedad, ¿o sí? Y la pregunta, ¿qué hay para erradicar la lepra? No existe vacuna hasta el día de hoy. Se está elaborando una vacuna, mas todavía no la tienen. Mi amado, en aquel entonces, no había laboratorios, no había medicamentos. ¿Quién crees que era el encargado de curar la lepra? Y tú puedes leer en tu casa, en Levíticos
capítulo 13, ahí te explica todo. Si había lepra o sospecha de lepra, ¿quién crees que iba a revisar la lepra? El sacerdote, era el encargado, era el autorizado por Dios. Y el sacerdote era el único que no se contagiaba, porque era el que estaba autorizado por Dios. Y cuando había sospecha o había lepra, él lo tenía que tener aislado en un área del templo, en un área de su casa. La familia ya no podía verlo, podía contagiarse. Era aislado de la sociedad, era aislado de su familia. Ya no podía trabajar, o sea, es más, cambiaba drásticamente. Y tenía que pasar ciertas cuarentenas, tenía que volver a revisarlo el sacerdote, pero era Dios quien curaba la lepra, pero a través del sacerdote, ¿sí? Entonces, al leproso se le excluía de la sociedad y de la familia. El leproso tenía que decir algo. Cuando ya estaba detectada la lepra, tenía que rasgarse los vestidos y ir embozado, así embozado. ¿Embozado qué significa? Investigué la palabra embozado y muy característico de nuestro tiempo. Era taparse de la nariz para abajo o de los ojos para abajo. La famosa mascarilla. Investigué y realmente la lepra no es muy contagiosa. Es contagiosa solamente por las mucosas, por la respiración o por contacto continuo, prolongado de las personas de piel a piel o con las heridas. Por eso tenía que estar alejado. ¿Sí? Pero aquí lo increíble era que en los tiempos de Jesús todos los leprosos se morían. ¿Por qué? Porque la religión no estaba cumpliendo su papel. El sacerdote ya no veía su función. Ya era esto, o eran números, o era, no sé. Ya no había poder en la iglesia, no había poder en el sacerdote, que era el que tenía que ver. ¿Y sabes qué? Lo relegaban, lo echaban fuera del templo, a que se murieran. ¿Sí? Qué tremendo. Y cuando aquí dice, lleno de lepra, ¿no viste el pasaje? Lleno de lepra, un leproso lleno de lepra se acercó a Jesús. ¿Qué significa lleno de lepra? Todo invadido, fase terminal, iba a morir. Iba a morir y ¿qué podía perder? Si la religión le había dado la espalda, el que lo debe curar era el sumo sacerdote, y le había dicho, ay, vete para allá con tu contagio, vete para allá. Tanto los leprosos como los pecadores en aquel entonces, los que tenían pecados públicos, rameras, ladrones, borrachos, ¿qué creen? Los judíos y fariseos no los aceptaban en sus congregaciones. Yo te pregunto, ¿a quién hay que rescatar? ¿A quién hay que salvar? ¿A quién hay que llevar el evangelio? ¿Al que está sano? ¿Al que no peca? ¿Al perdido? Igual el día de hoy, ¿a quién hay que llevar el evangelio? ¿A quién hay que recibir? Al que está destruido por su pecado, al perdido. ¿Sí? Hubo una congregación, no te voy a decir el nombre, pero hicieron una, ¿cómo se llama? Una serie de mensajes, así como ¿cómo le llamaban? Sí, un ciclo especial, ¿cómo se llama? Bueno, hicieron algo especial para atraer a mucha gente. ¿Y quiénes crees que llegaron? Llegaron, trabajadoras sociales, perdón, trabajadoras públicas más bien, que se dedicaban a la prostitución, ¿sí? Y homosexuales. Y ahí todos ya no hallaban ni cómo zafarse y quitarse de ahí. Venían con sus vestimentas, más bien con sus desvestimentas. Y todo el mundo estuvo nervioso y no se les acercaron. Ay, mejor que ya ni vengan. Porque es que se les ve hasta donde no se les puede ver. ¿Y sabes qué? La religión se ha olvidado de ellos, se ha olvidado de los centros de prostitución, se ha olvidado de las colonias peligrosas donde ahí nadie puede entrar, ni las pandillas, ni nada. ¿Dónde están los sicarios? ¿Dónde está la droga? Porque es peligroso.
¿No estaremos viviendo los mismos tiempos? Y finalmente las implicaciones son estas. Fíjate bien lo que tuvo que hacer el leproso. No nomás veas tú que quiso librar su lepra. No. Hubo. Ok, esas son las características de la lepra. Ok. El leproso, ¿sabes qué? ¿A qué tuvo que estar dispuesto? Número uno, a renunciar a su religión. Si es que la tenía porque lo habían desechado. Pero curiosamente hay gente desechada dentro de las religiones y cómo ama su religión. No, no se salen de ahí cuando no les hicieron ningún bien y al contrario los utilizaron. Pero aquí el leproso, al acercarse a Jesús, si no lo recibían en su religión por contagioso y por enfermo y que no hicieron nada por él, si iba a sanar, ahora ya de sano, ya no lo iban a recibir, ya de sano. ¿Sabes por qué? Porque la religión en ese entonces estaba contra de Jesús. Y dijeron, todo el que siga a ese hombre, a Jesús de Nazaret, todos aquellos ya no entran aquí. ¿Has oído algo así? Te cambias tú de religión, ya no entras aquí. Ah, caray. Cada religión pone sus reglas, ¿verdad? Son dueños de las almas, según. Ya no iba a entrar a la religión, aunque ya estuviera sano. Dos, nadie podía postrarse solamente a Dios, ante un hombre no. Y todos aquellos religiosos de su época, fariseos y judíos, decían, este es un hombre, este no es Dios. Y por eso lo quisieron matar y por eso lo mataron, porque decían, es que tú siendo un hombre te haces igual a Dios. Oigan, la escritura habla de mí. Tú no eres el Mesías. El que digas tú que no soy, no significa que se cumpla. La palabra habla de mí. Jesús fue el Mesías esperado, pero ellos lo rechazaron. Entonces, por tanto, cualquier hombre que se le postrara, incluso los judíos podían hasta apedrear a la persona. Menos, porque este leproso consideró y dijo, él sí dijo, es el Mesías, es el Dios. Entonces se le postró. ¿Sí? Así tú también serás echado. El día que te vuelvas a Dios, serás echado de tu religión, serás echado de tu familia. Otra, imagínate, esta persona se iba a ir, se iba a perder también eternamente. ¿Cuánto conflicto no tuvo en su mente de decir, los que tenían que haberme ayudado, la religión me echó? Entonces Dios no existe, entonces Dios no está con ellos, ¿o de qué se trata? Imagínate los conflictos el día de hoy por culpa de los grupos religiosos que no representan bien a Dios o no viven la escritura. Imagínate, mucha gente dice, entonces, ¿en quién creo? A donde quiera que he ido es lo mismo. Hablan, pero no hacen. Dicen que aman a Dios y en sus acciones dicen todo lo contrario. Me han dañado. ¿Qué no se supone que una iglesia no daña? ¿Que el sello o su característica no es el amor? Entonces por eso la gente anda así como ese leproso, o sea, ¿a quién voy a seguir? Y se amargan contra Dios, que es lo peor. Y dicen, no, todos son iguales, ya mejor ni busco. Qué tremendo, qué tremendo. Pero, la fe no es así. La fe es hacia Dios. Hebreos 11, ya para terminar, Hebreos 11, 1 al 6. Fíjate bien lo que dice la fe, hablando de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que a Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y terminó con esto en el 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios debe de creer que le hay. A ver, si tú vienes a escuchar o estás escuchando este mensaje, no tienes que estar viendo al del frente, ni tienes que estar rebuscándole, ay, la regó en esto, dijo esto mal, o qué doctrina es esta, ya andan comparando un predicador con otro, ya andan en la red, picando aquí y allá. A ver, a ver, a ver. O sea, ¿a quién buscas? ¿A un predicador? ¿Buscas un mensaje? ¿Buscas algo emotivo? ¿Buscas una teología fantástica, wow, que te impacte, que te apantalle? ¿Qué buscas? ¿O buscas a Dios? A través de un mensaje, a través de un hombre, con todos sus errores. ¿Qué buscas? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú vienes aquí con una mentalidad, a ver qué me dicen, a ver qué escucho, a ver qué errores les encuentro, a ver si son los verdaderos. No, 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 no. Está cerrado. Tienes que ver detrás de esto a Dios. Dios, ¿qué me dices? ¿Qué me hablas? Y te vas a encontrar con algo. A veces lo que uno dice ni siquiera tiene que ver con tu necesidad ni con tu situación, y tú entiendes otras cosas diferentes a lo que se está hablando. Yo me he dado cuenta, a ver, ¿qué entendiste de la predicación? Hablamos de la fe. Entendí que Dios me va a escuchar en este problema y que quiere que me entregue a Él. Caray, yo no dije eso. Cada persona lo entiende de diferente manera, pero de acuerdo a su necesidad, porque están poniendo la fe en Dios y Dios les habla aquí a la razón y a tu corazón, a tu conciencia. Esa es la forma. No es ver el lugar, ni el grupo, ni quien te está predicando. Sin fe es imposible. Imposible agradar a Dios. O sea, fe en Dios, no en el hombre. Fe en Dios. Y número 2, debes de creer que Él es galardonador, premiador, recompensador del que le busca. Que creas que le hay, aunque no lo veas. Creas que está aquí, o está en todo lugar, o te sigue hasta tu casa. Después de esto, si tú en la semana estás acordándote, o Dios te está hablando, te está diciendo, mira esto, acuérdate, esto te hablé. Dios quien está tratando contigo. ¿Sí? No se queda aquí nada más. Esa es la fe. Entonces es importante que tú ejerzas fe. Y la fe natural, te hablo de la fe natural. Todos tenemos fe, tenemos la capacidad de creer en algo o en alguien. Todos. Ay, yo tengo muy poca fe. No, todos tenemos fe. Hay quienes tienen más, pero normalmente todos tenemos un estándar de fe natural. ¿A qué me refiero? Crees en ti mismo. A ver, tú dices, voy a hacer esto, este trabajo, voy a hacer esta silla, y eres carpintero. Crees en tus capacidades, crees en ti mismo. Voy a llegar caminando hasta tal ciudad, y te la rifas y te la juegas y llegas. Crees en ti, crees en tu fuerza, crees en tu persona, crees en tus habilidades. Tienes fe para contigo mismo. Entonces no digas que no tienes fe. Tienes fe en tu trabajo, porque no estás esperando que mañana ya me van a despedir, ya me tienen ahí presentada la renuncia y ay no, ya está. No, la gente curiosamente hasta cree en sus trabajos, aun cuando sus trabajos se les está acabando. Y se aferran y dicen, no, todavía tengo trabajo para un año. Te corren antes. Crees en el trabajo, crees en la vida. Mañana voy a despertar. A ver, ¿quién te dijo que tu corazón no se puede parar ahorita? ¿Quién te asegura? Ni un médico, nadie te puede asegurar que vivas hasta mañana. A ver, doctor, fírmemela aquí, que mañana voy a vivir. Ay, pues sí puede vivir. No, fírmemele. A ver. Pero si quieres te le firmo. No, pero con apuesta. Y aquí legalmente hasta ante notario, que diga usted que me asegura que mañana voy a vivir. Y checa mis signos vitales. Y la apuesta es la siguiente, que si yo muero, usted va a entregar, aquí ante notario va a entregar su casa donde está viviendo para mi viuda, mis deudos. Y solo así, entonces, le creo a usted en su palabra de que voy a vivir mañana, y ningún médico te va a hacer eso. Porque ellos saben que aún el más sano le puede dar un paro cardíaco de repente.
Mucha gente está cayendo en las calles de repente y sana, y atletas. Un médico no se va a arriesgar, no. ¿Qué tal y si se muere y ya pierdo mi herencia? Nadie, mi amado, nadie puede garantizar tu vida. Pero tú sí crees que mañana vas a despertar. Y la otra semana, y la otra semana. ¿Quién te dijo eso? ¿Tienes fe en ti, en la vida? Aún, a una persona, tienes fe a personas. No me va a fallar y te falla la persona. Me va a ser fiel y te es infiel. Me va a guardar el secreto y ya todos lo saben. Ni tu mejor amigo. Pero tienes fe en tu amigo. Tienes fe en el taxista. Tomas taxi y tú no sabes si va drogado. Sabes que te va a llevar a casa. Confías en que te va a llevar a tu casa. Confías en que no va a pasar nada. ¿Y qué tal si anda drogado, desvelado y se duerme en un cruce de semáforo y te matas con él? Pero crees en las personas. Aún el ateo puede decir, yo no creo en Dios y ataca a Dios. Cree en Dios, aunque sea ateo. ¿Yo cómo voy a atacar a la nada? No cree en Dios y está ataque y ataque a Dios. Pues está creyendo que Dios existe. A ver, mi amado, ya, seamos sinceros y honestos. ¿Sí? Y tú necesitas fe en Dios porque no tienes de otra, no tenemos de otra. ¿Sí? Y cuando dijo aquí, ve y ofrece la ofrenda que Moisés se ordenó para testimonio a ellos, significa lo siguiente, que el leproso iba a presentarse hasta sacerdote y decir, ya me limpió Jesús, y traigo la ofrenda del Antiguo Testamento de Levítico, que presentar no sé qué, para testimonio a ellos, para hacerles ver, vean que sí ocurren milagros, vean que sí existe Dios. Y ustedes que están representando a Dios, no tienen poder. Y le han dicho a la gente, la han llenado de falsa fe. Ustedes mismos no tienen fe y son líderes. Porque si tuvieran fe, se apegarían al Antiguo Testamento y dirían, a ver, todos los leprosos, yo los tengo que sanar, ni modo. Y tengo que confiar en que no me voy a contagiar y yo los voy a revisar. Hacer mi labor, mi función. Y no la hicieron. El día de hoy es lo mismo. ¿Sí? Una persona también que llegó así, estaba hablando así como te estoy hablando de ti, y Dios tiene poder, y Dios respalda a un líder, y Dios respalda a un ministerio, y Dios respalda, cómo me explayé. Y luego la persona al final se levantó y me dijo, pues como usted dice que tiene poder, que Dios lo respalda, miren, le traigo a mi hijo, ¿qué cree? Ninguna pastilla le quitó la calentura, anda bien enfermo, toda la noche no me dejó dormir, mírelo. El niño estaba rojo, lo toqué y ay, parecía plancha. Ay, Dios mío. Y le dije, respalda tu mensaje, Señor. Hablé de esto. Yo en qué confío, yo no tengo nada. Y le puse las manos y respalda tu mensaje, Señor. Sánalo. Y se sanó. En menos de 5 minutos se le quitó la fiebre. ¿Sí me explicó? Pero ¿por qué no hacen su función las personas? Es bien fácil hablar. Pero para que te haga caso Dios, tienes que andar en esto. Y muchos no andan en esto. Por eso hay falsos milagros, falsas esperanzas. Y después te hablaré de un testimonio de esos. Donde qué es triste que las personas que confían en Dios, se acercan a Dios, piensan que el que está al frente está lleno de Dios y que lo va a acercar a Dios. Y no es así. Yo creo que todos tenemos que volvernos a Dios, ¿no? Y pues, finalmente te puedo decir lo siguiente. Si tú no tienes esa fe, porque la fe se ve. ¿En qué se ve? Dios al ver la fe de ellos. Hasta dijo del centurión romano, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo se ve la fe? En el esfuerzo, en el sacrificio. Y como explicamos al principio, ¿qué significa la fe? Es una fe de creerle a Dios. Mira, yo te lo vuelvo a leer. Mira, el concepto de la fe significa estar firme en tiempo de prueba por la confianza puesta en las recompensas de Dios. En este sentido, Dios es el ser fiel e inmutable, leal a sus promesas. Lo que dijo aquí se va a cumplir.
Pero ¿qué le corresponde al hombre? Ay, sí, voy a creer. No. A cambio, el hombre debe de ser obediente, número uno, a la palabra y firme en mantener la confianza en las promesas de Dios, creerle a Dios. Así de simple. Entonces, yo creo que sí necesitamos tener una fe que no importa las circunstancias, no importa que me esté yendo mal. Hay algunos que han descrito lo siguiente: cuando empiezo a buscar a Dios es cuando más mal me va. ¿Qué está sucediendo? Pues es que está siendo probada tu fe. Realmente Dios va a ver si eres sincero y si realmente quieres, va a poner sus ojos en ti y va a estar viendo si permaneces. Si no, vas a ser como esa mujer, la cual no sé si viva todavía aún, la cual se comprometió con Dios a seguirle. Si la sanaba de ese cáncer, ya estaba próxima a morir. Y le concedió la segunda oportunidad y se olvidó de Dios. Hay mucha gente así. No seas tú uno de ellos. Y la fe no tiene que ver con que me vaya bien, tenga ganas de ir, tenga ganas de buscarle o no. Significa con una decisión y un compromiso. Y entonces verás respuestas de Dios. Entonces verás la salvación y verás su ayuda. Es el mensaje. Confesión de fe. Otros nos van a calificar. Yo sí tuve confesión de fe y estuve dispuesto a dar la vida. Tú a veces nada más tienes que estar dispuesto a dar el sacrificio, perder la comodidad. ¿Qué vas a hacer? Padre, te damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por darnos testimonios históricos y darnos tu palabra. Señor, que esta palabra no vuelva vacía y que haya fe, pero una fe obediente en quienes escuchamos. Entonces veremos tus maravillas, entonces veremos el Dios real de la Biblia, el Dios real que no cambia los tiempos, el mismo de ayer, hoy y siempre. Te damos gracias por lo que faltó, haz entender a cada uno de acuerdo a su necesidad y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, nos vemos la próxima semana con otro mensaje. Dios les bendiga.